Buenos días a todos. Buenos días, Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Danos hoy un día más para poder estar ante ti y aprender mucho. Seguir tus enseñanzas, Señor. Que sigas guiando a todos esos padres de la tierra para que sigan ayudando, protegiendo, cuidando y guiando a sus hijos. Padre, danos hoy la quietud, la calma y la atención que necesitamos para estar en este estudio. Permítenos, Señor, seguir adelante bajo tus preceptos, bajo tu guía. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, por esta semana y por permitirnos estar el día de hoy en este lugar. Que así sea. Gracias, mamita. ¿Ya puedes cerrar tu audio? Está bastante fuerte. Creo que nosotros la escuchamos fuerte. Hola, Laurita, buenos días. Hola, Laurita. Buenos días. Entonces vamos a empezar la lectura de nuestro texto. Karen, por favor. ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Amarga experiencia. La noche del 24 de junio de 1954, tuvimos la agradable y conmovedora sorpresa de la visita de un compañero que tiempo atrás había sido asistido por los instructores espirituales por intermedio de nuestro grupo. Recordamos que en su primer contacto con nosotros traía la mente obcecada por visiones de oro. Regresando a nuestras tareas, en la noche mencionada nos dejó su amarga experiencia, que constituye en verdad una gran lección para todos nosotros. A través de ella podemos observar cómo las ideas inferiores, con el tiempo, se cristalizan en nuestra alma, imponiéndonos aflictiva fijación mental resultante de nuestras propias creaciones íntimas. El hermano F, nombre por el cual pasaremos a designar al compañero cuyo mensaje vamos a transcribir, fue en la tierra un gran banquero. Ciertamente no fue un criminal, en la acepción común del término, pero por el contenido espiritual de sus manifestaciones, parece haber sido uno de esos hombres, ni fríos ni calientes, del símbolo evangélico, que trayendo la mente templada en la idea del oro, durante su existencia en la carne, quedó dominado por ella en sus primeros tiempos más allá de la muerte. Señores, perdonadme el tratamiento. Sin embargo, no me siento todavía. ¿Se escucha bien? Ajá. Perdonadme el tratamiento, sin embargo, no me siento todavía a la altura de llamaros amigos o hermanos. Solo soy un mendigo de retorno a vuestro templo de caridad a fin de agradeceros, o sencillamente un hombre desencarnado en tremenda guerra consigo mismo para no arrojarse al abismo de la locura, ya que la locura casi siempre resulta de nuestra disconformidad ante la realidad de las situaciones y de las cosas. Con aprobación de vuestros orientadores, vengo a traeros mi reconocimiento y algo de mi amarga experiencia, como aviso de un náufrago a los viajeros del mundo. ¿Cuántas veces afirmé que el dinero era la solución de la felicidad? ¿Cuánto tiempo gasté creyendo que la dominación financiera fuese el triunfo real en la tierra? Sin embargo, la muerte me asaltó en plena vida, como el tiro del cazador. Como el tiro del cazador sorprende al pájaro desprevenido en la maleza. Como me desligué del cuerpo físico y cuantos días dormí en la sombra, por ahora no sé decir nada. Hoy solo sé que desperté en el espacio estrecho del sepulcro, con el pavor de un hombre que se viese repentinamente enjaulado. Me sofocaba la espesa tiniebla.
Me sofocaba la espesa tiniebla. Horrible disnea me agitaba. Quería aire puro. Respirar, respirar. ¿Se escucha mejor? No. Y pedí socorro. Mis bramidos, sin embargo, se perdían sin eco. Al cabo de algunos instantes noté que dos manos vigorosas me levantaban y me vi después de extraña sensación en la paz del campo sorbiendo el aire fresco de la noche. ¿Qué lugar era aquel? ¿Una casa sin techo? De pronto tambaleándome me descubrí rodeado de grandes cajas fuertes. Al débil destello de la luna advertí que esas cajas fuertes surgían milagrosamente doradas. Las tanteé con dificultad, percibí palabras en relieve y comprobé que eran túmulos. Despavorido, transpuse con prisa las rejas de aquella inesperada cárcel. Me vi, enloquecido, en la vía pública. Debía ser noche alta. En la calle, casi nadie. Un tranvía lento apareció. Me creí enfermo, inquieto y exhausto, pero todavía encontré fuerzas para clamar: «Conductor, conductor». El hombre, sin embargo, no me oyó. Caminé más deprisa, tomé el vehículo en movimiento y conseguí la posición de colgante anónimo. Sin embargo, con espanto observé que el tranvía estaba todo tallado en oro. Las personas que lo llenaban estaban vestidas de oro puro. El conductor vestía uniforme metálico. Intrigado, sentía mucho miedo de mí mismo y para distraerme intenté establecer una conversación con ellos. Los presentes, sin embargo, parecían sordos. Nadie me oía. Venciendo impedimentos indefinibles, alcancé mi residencia. Las puertas, no obstante, permanecían cerradas. Golpeé, llamé, supliqué, pero todo era silencio y quietud. Y cuando miré la fachada del edificio, el oro me cercaba por todos lados. Me acomodé en el suelo de oro e intenté conciliar en balde el sueño, hasta que al amanecer, la puerta semiabierta me permitió la entrada franca. Todo, sin embargo, había cambiado en mi ausencia. Nadie me reconoció. Cansado, avancé hacia mi lecho. Sentí sed y busqué el agua simple. Pero el viejo mueble se mostraba ahora de oro macizo. Sentí sed y busqué el agua simple. Sin embargo, el líquido que borbotaba era oro, oro puro. Hambriento, busqué nuestra antigua despensa de pan. El pan, sin embargo, se había transformado. Era precioso bloque de oro, de cuya existencia hasta entonces no tenía conocimiento en nuestra casa. Medité. Todos mis afectos parecían conspirar contra mí. No pasaba de intruso en mi propia vivienda. Día terrible aquel en que reasumía o intentaba reasumir mi contacto con los seres amados que naturalmente me debían asistencia y cariño. Después de extensas reflexiones me juzgué demente. Señalé en mi interior la necesidad de amparo religioso. Inicié dolorido examen de conciencia. ¿Sería católico? En verdad, si me hubiese consagrado a la religión, no tendría otra escuela de fe. Había colaborado en el alzamiento de instituciones pías. Conocía personalmente al señor arzobispo. Había convivido con sacerdotes. Frecuentaba de cuando en cuando las iglesias por imperativos de la vida social. Conocía las obligaciones del culto exterior. ¡Ay de mí! ¿Por qué no obtenía el reposo necesario? Pasó el día y vino la noche. Entrada la madrugada, volví a la vía pública y deambulé, vacilante, buscando a través de los templos alguna puerta que se me abriese, acogedora. Las iglesias, sin embargo, estaban repletas, movimiento enorme. Más tarde vine a saber que otros desencarnados como yo imploraban socorro. Vagué.
hasta que alcancé el santuario de un barrio humilde. Amanecía. Varios grupos de creyentes llegaban para la misa. Gente sencilla, gente pobre. Entré. Perturbado y apenado, sentí necesidad de la confesión. A fin de cuentas, era un católico que había relajado su propia fe, sin que nadie escuchase mis llamados. Pedí la presencia de un cura. Avancé hacia el confesionario y me puse de rodillas, pero al instante el confesionario se convertía para mí en una ventanilla de banco. Sobresaltado, alcé mis ojos para el altar. El altar entonces se había transformado en caja fuerte. Intenté consolarme con la visión del misal, pero el libro del culto de repente se transformó en un viejo libro de mi propiedad, en el que yo ponía a ocultas mis notas de rendimiento real. Me esforcé por aislarme. Temía la locura completa. Aún así, levanté mi mirar para la imagen de la Virgen María. Naturalmente ella tendría pena de mí, pero ante mi atención, la imagen se redujo a una joya de alto precio. Se hizo toda de oro puro. Me volví hacia mi interior. Busqué orar, orar, orar sin poder. La misa había empezado y tuve esperanza de que el momento reservado a la comunión eucarística fuera aquel de la visita del santuario sacramento. El Santísimo purificaría el lugar en que yo, pecador, me encontraba. Sin embargo, cuando alcé mis ojos hacia el sacerdote, que portaba entonces el cáliz sagrado, noté que las hostias eran monedas titilantes. Horrorizado, intenté reconfortarme con la visión de la cruz. La busqué por encima del altar que se había erigido en caja fuerte. Pero la cruz se transformó también en un gran símbolo monetario. Oh Dios, ¿qué quedaba entonces de mí? Sin el usurero vencido, sin el usurero vencido. Despavorido, volví a la calle. Sentí ahora más sed, mucha sed. Regresé al claustro de la iglesia, como un hijo expulsado del propio hogar. Sin embargo, no lo vi más. Solo extraña voz en lo alto gritó a mis oídos, ensordecedoramente. Amigo, los hijos de Dios encuentran en las casas de Dios aquello que buscan. Buscas el oro, oro encontraste. Cual mendigo desamparado, huí sin destino. Quería ahora solo el agua, agua pura que me saciase. Conocía la ciudad, busqué una fuente de agua que conocía en lo alto del barrio de San Antonio. El agua allí corría a chorros. Podía tumbarme, podía beber como si fuera un animal y postrado, no de rodillas sino a rastras, imploraría la gracia de Dios. Allí el agua corriente, el agua límpida, visitada por la luz del sol y me estiré en el suelo. Pero en el momento preciso en que mis labios sedientos tocaron el líquido puro, solo el oro apareció. Reconocí haber bajado a la condición de un enajenado mental. Me acordé entonces de un viejo amigo, Cícero Pereira. Cícero era espírita y por ese motivo se volvió para mí alguien que yo suponía, en mi triste ceguera, haber dejado en la retaguardia de la locura. Bastó el recuerdo para que escuchase su voz. Acudí a mi llamado, me amparó, conversó conmigo. Después de algunas horas de esclarecimiento que no pude medir con seguridad, me trajo junto a vosotros. Sobre la mesa que utilizáis se representan hojas impresas que me parecieron cédulas valiosas. Me esforcé por fijar el evangelio que examinabais en el estudio, pero contemplando el libro divino, solo identifiqué en él un libro de cheques. Pese a estar aturdido, retuve vuestra palabra consoladora. Fui socorrido. De inmediato, casi nada pude retener de vuestros llamamientos y enseñanzas. Sin embargo, después de algunos días,
el beneficio de las exhortaciones recibidas me renovó íntimamente y de amigos espirituales que actualmente ayudan a mi recuperación. Acepté la incumbencia de lidiar con los socios de mi pasado, viejos conocidos y amigos que manejan el dinero del mundo para, a través de ellos, realizar algo que me pudiera rehacer la esperanza. Desde entonces he hablado en espíritu con más de 1000 personas, con más de 1000 depositarios de oro y preciosidades, suplicando atención para la caridad. Sin embargo, como sucedió con los centinelas de la vida espiritual que me buscan en otro tiempo, he visto solo oídos de mármol, cabezas de piedra y corazones de hielo. Solamente ahora, esta semana, alcancé un gran resultado. Me aproximé con éxito a un hombre que guardaba algún dinero. Pude acercarme a él y darle un pensamiento. Ofrecer una manta a una vida pobre. Él acató la sugerencia. Compró la manta y en mi compañía él mismo entregó esa limosna de abrigo a quien tenía frío. Entonces, por primera vez, después de la muerte, una nueva alegría brotó en mi alma. Hoy tengo la aventura de creer que las visiones del oro terrestre quedarán atrás. A partir de ahora, esparciré en el corazón erguido hacia Jesús, el oro del trabajo, el oro del pan, el oro del agua, el oro de la oración. Oh Señor, que esos hilos de algodón dados de buena voluntad me envuelvan también ahora. Sean ellos la primera señal de mi renovación definitiva, la luz de la oración de reconocimiento que vengo feliz a compartir con vosotros. Señores, muchas gracias. Que Dios os recompense. Francisco Cándido Xavier, libro Instrucciones psicofónicas dedicado por diversos espíritus. Dictados. Muchas gracias, gracias por la oración, gracias a cada uno de ustedes por la lectura. Es un texto extenso, pero realmente lo quisimos compartir porque nos llamó mucho la atención el hecho de que es un testimonio, ¿no? Un testimonio de cómo realmente somos nosotros los creadores de nuestra propia miseria o de nuestra propia gloria. Y no solo aquí, sino más allá del desencarne, ¿no? Todos nosotros encontramos en la creación lo que buscamos, lo que elegimos como meta, ya sea bueno o malo. Y es nuestro corazón el que nos va a guiar en esta búsqueda, en estas elecciones. Entonces, es muy interesante ese texto y muchas veces, pues los que estamos haciendo el trabajo mediúmnico, recibimos hermanos que realmente están con esas conciencias cristalizadas en una sola meta, en un solo objetivo. Ahora, cuando Jesús nos dice esta frase que pusimos al principio del texto, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Es lo mismo decir, donde está tu tesoro, ahí estará tu vida. Entonces, esta enseñanza de Jesús es realmente bien importante, porque si nosotros la entendemos y la asimilamos, puede cambiar el rumbo de nuestra existencia. Y esto es lo que vamos a buscar, esto es lo que queremos hacer entender. Entonces, para poder entender mejor esta propuesta, necesitamos definir dos elementos, ¿no? Lo primero, diría yo, definir lo que es el tesoro. El tesoro y el corazón, vamos a definir también el corazón. Entonces, el tesoro lo podemos definir como las metas primordiales, ¿no? Aquello que escogemos para nuestra existencia, aquello que deseamos, aquello que buscamos más, aquello por lo que luchamos, ese es nuestro tesoro. En el caso del texto, es el dinero. Ahora, Jesús nos deja claro, cuando Él dice, ahí donde está tu tesoro, estará tu corazón, nos deja claro que todos nosotros tenemos un tesoro. Cada uno de nosotros elige, pero esta elección siempre traerá una consecuencia, siempre trae una consecuencia para nuestra vida. Simplemente es una acción que crea una reacción. Ahí donde está, estará, ¿no? Hay una consecuencia a estas elecciones. Y el segundo elemento, que es el corazón,
el corazón en esta enseñanza de Jesús representa nuestro sentimiento, ¿no? El corazón representa el sentimiento de cada criatura. Es la fuente de todo lo que buscamos, de todo lo que buscamos realizar, de todo, es la fuente de todo lo que hacemos. ¿Y por qué es la fuente? Porque el sentimiento es el que inspira el pensamiento. Y del pensamiento surge la palabra, surge la acción, que a la vez la palabra y la acción van a generar nuestro destino, generan estas consecuencias. Entonces, podemos decir que todo empieza con el sentimiento. Nuestros pensamientos están íntimamente ligados a nuestros sentimientos. A partir de lo que sentimos, inspiramos nuestras ideas, ¿ah? Y esto nos lleva a una acción. Entonces, básicamente lo que Jesús nos dice con esta enseñanza es que de acuerdo con el tesoro que elegimos, es decir, con las metas que elegimos, definimos nuestra vida, porque colocamos nuestro sentimiento en aquello, ¿no? Nuestros intereses están focalizados en eso. Entonces, nuestro sentimiento va a definir lo que haremos de nuestra existencia, ¿no? Y realmente es importante, ¿no? Eso. La verdad, nosotros estábamos reflexionando sobre las enseñanzas de Jesús y la profundidad que tiene cada enseñanza. Y cómo es importante realmente meditar cada palabra que nos deja Jesús, cada enseñanza. Y sobre esta enseñanza en particular, es muy importante que reflexionemos, porque a final de cuentas, donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces, para cada uno de nosotros, uno lo ve así como, es difícil encarnado verlo, pero cuando uno lee una historia así, o sea, de la manera que nos ilustra esta historia, cómo seremos direccionados, conducidos por nuestros deseos, por nuestros corazones. Entonces, la pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos, la pregunta que yo me hice cuando leí este texto, era, ¿cuáles son los tesoros que hemos elegido? Ahora, cada uno de nosotros, ¿qué tesoro hemos elegido? ¿Cuáles tesoros queremos elegir en el futuro, teniendo esta información que aprendemos? Ahora, si vemos bien, el corazón es como una brújula, o sea que va atraído hacia eso que queremos. Entonces, el corazón, al principio, la programación principal del corazón es atraído hacia un polo central, el polo central del universo, que es el creador, que es Dios, el amor de Dios. Ahora, en nuestra caminada, debido a malas elecciones que hemos hecho, erróneas, nos podemos desviar del camino. Y en nuestro caso, nos hemos desviado, lo que nos lleva a dolor, a sufrimiento. No sé si se acuerdan cuando hablábamos del pecado. El pecado era errar el objetivo, como desviarse de esa trayectoria. Ahora, el libre albedrío que Dios nos dio, nos cabe escoger cuáles son nuestros tesoros, cuáles son nuestra meta central. Y veremos que dependiendo del centro de gravedad que elijamos, en el cual gravitar, va a repercutir en todos los aspectos de nuestra vida. Como Yuri dijo, empieza con el sentimiento. El sentimiento nos lleva a pensamientos, a palabras, a acciones. Esas acciones nos llevan a hábitos, a tendencias, buenas o malas, ¿no? Entonces todo empieza ahí, en el sentimiento. Todo empieza hacia dónde vamos a dirigir nuestro corazón. Entonces va a depender de nosotros que las consecuencias de todo esto sean libertadoras o esclavizantes. Si todo empieza por el corazón, que es, el sentimiento es la base de nuestra vida espiritual, entonces la llave de nuestra felicidad o de nuestra aflicción está en nosotros, está en nuestras elecciones. Entonces, en lo que vincularemos nuestro sentimiento,
ahí estará nuestro tesoro. Entonces, esa es la reflexión que queremos hacer hoy. El texto es... Reflexionemos sobre hagamos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi tesoro? ¿Cuáles son mis tesoros? ¿O cuáles son los tesoros que quiero para mi vida? porque uno cuando piensa y dice, nosotros no tenemos la vida comprada. O sea, nadie sabe cuándo va a acabar esta vida. Entonces, hoy, ¿a dónde está mi tesoro hoy, el día de hoy? Entonces, abrimos la palabra para más comentarios, puntos de vistas. Karen. Buenos días. Eh, me pareció, perdón, súper interesante el texto porque, bueno, normalmente estudiamos como los conceptos, pero ahora es como ver un caso práctico, ¿no? Es como verlo aplicado en la práctica y creo que para nosotros la verdad es difícil, pues, intentar siquiera imaginar qué es lo que ellos viven, porque pues nosotros estamos en la carne. Y sí, tal vez podemos decir, ay, no, sí, pero pobrecito, no, qué mala onda, pero de verdad no tenemos ni idea de lo que es de repente despertarte y querer ir a tu casa, estar con tu familia y que ellos no te vean más, o sea, que ellos no te sientan, que no te escuchen, o sea, el solamente imaginarlo, de verdad, imagínense, pues, qué frustración. Y como él decía, él todavía tenía esas necesidades de sed o algo y no poder tomar agua y no, si realmente nos ponemos a reflexionar, es algo sumamente frustrante porque ellos están conscientes de que tienen hambre, tienen sed, quieren ver a su familia, quieren hablar con alguien y nadie más está ahí. Entonces, es como, por ejemplo, cuando nosotros soñamos, que estamos en ese sueño y qué desesperación de que quieres hacer algo y no puedes, es más o menos así. Entonces, digo, qué fortuna que nosotros podamos estudiar esto, pero eso no nos garantiza que cuando estemos allá todo va a ser, ok, no, ya estudié esto, no, porque realmente entras en un estado de shock muy grande. Entonces, creo que ahorita acabo de recordar así rápidamente que soñé anoche que estaba viviendo una situación difícil y yo decía, pero esto yo lo estudié, por qué no lo recuerdo? ¿Por qué no me acuerdo? Y era muy frustrante porque yo quería traer a mi mente todo esto que hemos visto en los estudios y no me acordaba. Entonces solamente recuerdo que yo decía como, acuérdate de orar, ¿no? Era como algo muy, me acabo de acordar ahorita, o sea, no lo recordaba. A lo que voy, es importante hacer conciencia de que esto es real, o sea, de que esto realmente pasa, ¿no? Ahorita que yo llegué aquí a esta casa, eh, yo le dije, yo hablé con los benefactores, le pedí a Dios, le dije, por favor, ayúdame a estar en un lugar donde yo pueda ayudar a los demás, ¿no? Pues sí, yo sé que trabajo ahí en todos lados, pero hacerlo pues que funcione. Y llegué aquí, la primera noche que tuve trabajo medio mico, una hermana llegó y me dijo como yo pedí por esto, yo rogué por esto, que alguien llegara a ayudarme porque dice, yo pensé que mis plegarias no servían de nada, yo pensé que nunca más alguien me iba a escuchar, que nunca más alguien me iba a poder ayudar. Entonces fue algo como muy bonito, muy reconfortante. Y regresando a la pregunta, ¿cuál es nuestro tesoro? Pues yo creo que en este momento mi tesoro es el querer ayudar a los demás, o sea, el querer servir, que mi existencia aquí valga algo, ¿no? Que valga la pena seguir aquí en la tierra, ¿no? Aprender, trabajar, ayudar, porque pues sí, son bonitas las ilusiones materiales, es bonito, se disfruta, pero realmente eso no te da toda esa felicidad y satisfacción que te da el ayudar a alguien. Entonces, bueno, era eso. Gracias. Gracias, Karen. Yo también tuve esa reflexión sobre la teoría, cómo uno estudiando, así, está como seguro, está bien en el estudio y eso, pero
tarde o temprano tenemos que poner en práctica todo lo estudiado. O sea, va a llegar la prueba, tarde o temprano. El momento del gran testimonio. Y sí, cuando vemos testimonios así de personas que realmente vivieron así cosas tan fuertes, uno se hace la pregunta, ¿no? O sea, Y ves en el texto, o sea, hay varias palabras y claves, ¿no? Él dice, en tremenda guerra conmigo mismo, que pensando para no arrojarse, peleando para no arrojarse al abismo de la locura, impedimentos indefinibles. Entonces, vemos la situación tan difícil en la que llegan nuestros hermanos desencarnados del otro lado, y dirías tú, por eso estamos estudiando, ¿no? Estamos tratando de entender para que en el momento que sea nuestro turno, estemos listos, al menos un poco, ¿no? Aquí dice que la muerte lo sorprendió, lo asaltó en plena vida, nadie sabe, como el tiro de un cazador sorprende un pájaro, nadie sabe cuándo va a ser ese momento. Esta mañana Sebastián hablaba con mi mamá de un estudio que hicieron en Harvard. ¿Lo quieres decir rápidamente? ¿Lo quieres mencionar? se me hizo interesante un estudio que están haciendo en realidad en Harvard y que hace 70 años que dura el estudio y es sobre la felicidad. Entonces quiere decir que siguieron personas desde el nacimiento hasta 60, 70 años y estudian la felicidad y se dieron cuenta que todo lo material, el dinero y todo eso te da felicidad, pero hasta un cierto punto. Entonces la curva sube así y llega un momento que la curva no te da más felicidad, todo lo que es material, que es muy limitado en lo que te puede dar. Y le decía a mi suegra, por ejemplo, hay gente que es muy, muy rica y vive en profunda depresión o terminan quitándose la vida también. Entonces, todo lo material en realidad, todos estos recursos son muy limitados a lo que es nuestra felicidad real. Porque también en esta conferencia el Señor daba un ejemplo y decía que seguido nosotros confundimos placer y felicidad, que son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, él decía, podemos comer un chocolate belga que extremadamente caro y que nos dará mucho placer. Y el primero que nos comamos va a ser algo extraordinario, ¿sí? O sea, nuestro nivel de placer va a estar al 100%, pero después de habernos comido 70, no vamos a sentir lo mismo, ya va a ser más un esfuerzo que tengamos que hacer. Cuando estamos muy sedientos y nos tomamos un vaso de agua, va a ser un gran placer, pero si nos tomamos 3 litros, ahí se transforma completamente en otra cosa. Entonces el placer es muy, muy limitado. Y entonces cuando lo confundimos con felicidad, crea un problema. Eso es cuando vinculamos nuestros tesoros a las cosas materiales, ¿no? Son cosas transitorias. Y si nosotros nos enfocamos en eso, estamos presos, vinculados a esto y también nuestra felicidad y nuestra paz. Entonces, el día que los perdemos, el día que no lo tenemos más, sufrimos porque no tenemos aquello que teníamos. Y tanto encarnados como desencarnados sufrimos angustia, sufrimos infelicidad por no tener aquello a lo que nos apegábamos, ¿no? Aquello que era nuestra meta, sea el dinero, sea el poder, sea el sexo, la juventud, el cuerpo, a una persona. En el caso de esta historia, la vida de este hombre era el dinero. Y después del desencarne, lo que había dentro de él, en su mundo interior, pasó a reflejar el mundo exterior. Por el poder de la mente, una vez en el mundo espiritual, él veía en el exterior lo que había dentro de él. Entonces, eso que elegimos como tesoro, eso lo que él eligió como tesoro, lo esclavizó más allá de la muerte. Y claro está que evidentemente también en vida. Entonces, todos nosotros, tanto encarnados como desencarnados, irradiamos de cierta forma lo que amamos, irradiamos lo que elegimos, lo que adoramos, adquirimos las características, reflejamos las características de aquello que elegimos como elemento de adoración. Y yo estaba pensando en todo eso porque yo decía, pongamos atención un poco cuando conversamos con las personas. Por ejemplo, alguien que es apegado al dinero, siempre va a sacar una conversación sobre las finanzas.
Siempre va a pasar una conversación sobre el costo de la vida, sobre su última compra. Alguien que está pegado al sexo, siempre va a tener una alusión, un comentario que va a salir ahí rápidamente, que va a tratar de introducirlo en la conversación sobre el sexo. Y así, ¿no? Nos transformamos en aquello que amamos. Y aquello se estampa en nosotros, en nuestra vida psíquica. Nos transformamos realmente en aquello que amamos. Por esto esta reflexión de Jesús, ¿no? Que nos está diciendo, hey, pongan atención, porque lo que escojas para tu vida va a girar en torno de eso. Si ponemos nuestro tesoro apenas en las cosas de la tierra, en lo que es perecedero, en lo transitorio, creamos esas ataduras que nos prenden a todo esto. ¿Y nuestro objetivo cuál es? Nuestro objetivo es ser libres. Pero desgraciadamente nos atamos voluntariamente. Adoramos la juventud, adoramos la belleza, los bienes, las personas amadas. Y poco a poco, cuando las vamos perdiendo, ahí entramos en crisis. Todo esto es transitorio. No, todas estas cosas no están bajo nuestro control. Y ahí nos entramos en pánico. Eso es lo único que permanece realmente en la vida material, es la impermanencia. ¿No? Se dice impermanencia. El cambio. ¿No? La materia siempre debe ser considerada para todos nosotros como un medio, como un fin. Porque todo lo que recibimos aquí en la materia es un medio para alcanzar algo, un desenvolvimiento de nuestro espíritu. Nuestro objetivo es la conquista de los tesoros primordiales, los tesoros que enriquecen nuestro espíritu, la adquisición de las virtudes que son durables, ¿no? Lo material no trae la felicidad no es duradera. Abrimos porque te habla ya. Palabra abierta, gente. Nos emocionamos. Sí, Carolina. Tu audio. Yo nada más quería, hace rato que preguntaste dónde está tu tesoro. La primera frase así que se me vino fue en la alegría de Jesús. Y me acordé del texto que recientemente revisamos con César, de la alegría de Jesús. Voy a compartir así rápidamente a grandes rasgos. Es un texto largo también, precioso, que me encantó, y hablaba de un hombre que él buscaba la alegría de Jesús y fue a buscar a la montaña y fue a buscar al mar y fue a buscar a los lugares más preciosos y siempre encontraba como algún aspecto negativo, ¿no? Por ejemplo, que en el mar, él decía, pues en la inmensidad del mar, y resulta que el mar estaba triste, pues por tantos naufragios, por tanta piratería que había ocurrido en la montaña, pues los árboles grandiosos, pues también estaban abatidos por el viento que los movía y que a cada rato los estaba tumbando, les rompían sus ramas. Entonces, en cada aspecto que él buscaba, en cada lugar, digamos, físico, encontraba algún aspecto negativo, ¿no? Como esta dualidad en la que vivimos constantemente en la tierra. Y ya cansado de peregrinar y de buscar, vio a un hombre en la calle tirado y se acercó a él y le buscó cobijo y le dio pues el alimento que necesitaba, y ahí es cuando él sintió dentro de él la alegría de Jesús, ¿no? O sea, entonces empezó a dar cuenta que realmente la alegría de Jesús estaba en servir, no tanto en los paisajes más bonitos ni en los lugares más preciosos físicamente, sino realmente en dar lo que se necesita. Y él así empezó a peregrinar y a buscar a los hermanos que más necesitaban y asistir a todos hasta que su cuerpo se cansó y llegó el día en que murió, y él fue asistido por espíritus benefactores. O sea, él describe su transición, cómo lo llevaron y cómo él simplemente se entregó.
y se fue feliz y se fue asistido porque él dedicó parte de su vida a este servicio, ¿no? Entonces, ahora que lo dijiste y que mencionas la parte de la impermanencia, digo, pues sí, ¿no? La importancia de buscar realmente lo que sí es permanente, lo que sí nos vamos a llevar más allá de esta vida. Eso. Lo duradero, ¿no? Lo que Jesús llama los tesoros del cielo. Y Lo eso, que no se va a quedar aquí en la tierra, pues, lo que exactamente. nos podemos llevar. Y tiene sentido, ¿no? Sabiendo que somos pasajeros aquí en esta tierra, que esto es solo una transición, ¿no? Un viaje, o sea, Es el camino, ¿no? Solamente un pequeño... exacto, es una pequeña parte del camino, ¿no? Importante, pero pequeña. Entonces, ¿cuáles son esos tesoros en los cuales, esos primordiales en los cuales deberíamos trabajar? Entonces, como vemos, todos esos tesoros que elegimos fuera de nosotros, nuestra vida se convierte en una lucha. Y estaba pensando, solo aquella persona que tiene como tesoro la juventud, por ejemplo. Hey, es una lucha increíble tratar de luchar para Conservar. retener, para conservar esa juventud. Que bien sabemos todos que se acaba, se termina acabando. Y una vez que se acabó, ¿qué vamos a hacer? Entonces, las posesiones, la belleza, el estatus social, el dinero, o sea, se convierte en una terrible aflicción nuestra vida por miedo de perder todo lo que tenemos y por lo que no alcanzamos, lo que hemos soñado tampoco, ¿no? Entonces, cuando proyectamos nuestro corazón a los tesoros que Jesús llamó los tesoros del cielo, los que no están fuera de nosotros, pero sino en cada uno de nosotros, ahí estaremos construyendo nuestra felicidad y nuestra paz sobre bases sólidas, ¿no? Sobre lo imperecedero. Hay la primera frase del texto, el pasaje es un poco más largo. Entonces dice, no acumuléis tesoros en la tierra donde la herrumbre y los gusanos los consumen y donde los ladrones los desentierran y roban. Acumulad tesoros en el cielo, donde ni la herrumbre ni los gusanos los consumen, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Entonces Jesús nos dice claramente, y esto como le comentaba a Yuri, es de una profundidad y hace 2000 años que daba esta enseñanza, ¿no? Entonces, si elegimos tesoros en la tierra, estaremos atados a todas esas sensaciones, todo eso transitorio que dijo Yuri, y que es una felicidad muy poco durable, ¿no? Algo que se acaba muy rápido. Entonces, en una conferencia, el conferencista daba un ejemplo y decía que es como todo esto transitorio, es como una herramienta, es como un barco que nos permite cruzar de una orilla a otra. Pero una vez que hemos cruzado del otro lado, el barco no es más necesario, porque la meta es llegar a la otra orilla. Entonces, lo que nosotros hacemos o la mayoría de la gente hace es que nos aferramos a ese barco, a la herramienta que nos permitió cruzar y perdemos de foco la meta que en sí es cruzar del otro lado. Entonces, por miedo de que nos roben el barco, que se nos hunda, o bueno, nos aferramos a él y no los queremos perder. Entonces, debemos analizar, creo, cuáles son esos barcos en nuestra vida, ¿no? Cuáles son esos tesoros que nos hacen infelices, que hacen que nuestra vida sea una lucha sin cesar. Y cualquier tesoro que elijamos que no sea el creador como nuestro centro, sus leyes, sus valores fundamentales, tarde o temprano nos llevarán al sufrimiento. Entonces siempre debemos colocar a Dios en el centro. Cuando colocamos a Dios en el centro, nosotros podemos tener recursos materiales. Ahora, cuando esos recursos materiales están en el centro, eso es avaricia, porque pasamos a gravitar alrededor de eso. Ese es nuestro centro de atención. Cuando tenemos recursos materiales y Dios está en el centro, ahí esos recursos se tornan en recursos justamente para el servicio,
para ayudar al prójimo. Es muy diferente. Cómo poner Jesús en el centro cambia todo. Termina poniendo Dios en el centro, termina renovando todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas. Hay una religiosa, Teresa de Ávila, que dice, todo pasa, solo Dios queda, pero Dios basta. Es por eso que Jesús nos dice, ¿no? Busca primero el reino de los cielos. Eso, busca primero el reino de los cielos y todo el resto será añadido. Jesús sabía. Los que estamos perdidos somos nosotros. Y es interesante lo que dices de ese foco, ¿no? Que es de ese centro que es Dios, porque cuando nos alejamos de Él, más nos alejamos, inevitablemente sufrimos, ¿no? Al final del objetivo es gravitar alrededor de Dios, ¿no? Gravitar alrededor de Él, acercarnos cada vez más hacia Él, a su amor. Y tarde o temprano vamos a llegar a ese momento de que Dios sea nuestro centro, ¿no? Para eso todavía tenemos que vivir varias encarnaciones, pero lo bueno es que ya empezamos, ahora es el momento. Ahora cuando yo decía que nos volvemos aquello que adoramos, porque en cierta forma pues reflejamos aquello, adquirimos las características, nos unimos tanto a eso, giramos alrededor de eso. Entonces, esto nos lleva a entender que cuando nosotros giramos alrededor de Dios, como dijo Sebastián, ponerlo a Él como meta, como centro, todo el resto cambia, ¿no? Adquirimos las características de Dios, adquirimos atributos divinos. Y esto es lo que se conoce como el proceso de evolución o el proceso de sublimación del ser. Es adquirir los atributos divinos. Ese debería ser nuestro mayor objetivo, poniendo a Dios primero. Y por eso Jesús también nos da como primer mandamiento, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas, de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque realmente poniendo nuestra atención en Él, buscando nuestro tesoro en Él, todo el resto será modificado. Porque es la meta de cada uno de nosotros. Fuimos creados simples e ignorantes y nuestra meta es tornarnos en espíritus puros, en seres divinos. Entonces, poniendo a Dios como nuestro centro, poco a poco nos iremos transformando en esos seres divinos, a la imagen de Dios, realmente, tomando ejemplos sobre Dios como Jesús. Como decía Pablo de Tarso, decía, ahora no soy más yo quien vivo dentro de mí, sino Jesucristo. Entonces creo que cada uno de nosotros debemos hacer ese lugar en nuestro corazón para Jesús, esa morada para Jesús en nuestro corazón. Y como nos dice la doctrina, como nos dijo un bienfeitor, siempre poner a Jesús como filtro entre nosotros y cualquier persona, cualquier situación. Él es nuestro modelo, nuestro profesor. ¿Qué haría Jesús? O sea, si pongo a Jesús como filtro entre yo y cada una de las situaciones de las personas, ¿cómo actuaría Jesús? Porque al final debemos aprender de Él. Él vino para enseñarnos y para ser nuestro modelo. Entonces, si actúo como Jesús, poco a poco me voy transformando en Él, en un ser divino, en un espíritu puro. Poco a poco voy haciendo el camino. Karen. Sí, rápidamente. Estaba pensando cómo, pues mencionando, o sea, que Jesús y Dios son nuestra brújula, cómo muchas veces lo sabemos, pero decidimos como seguir errando, como seguir tomando otros caminos, como sabemos que este camino requiere de trabajo y reforma íntima y decimos, bueno, lo voy a dejar como para después, primero pues voy a intentar probar por acá, otro lado, o sea, irremediablemente regresamos a Jesús, ¿no? Es como volver a, no sé, como que queremos de alguna manera intentar buscar otras maneras, hablo por mí, ¿no? Que yo decía, bueno, sí, puede ser este camino, pero voy a intentar a ver si por acá también, ¿no? Y de alguna manera fue como dar una mega vuelta para volver a regresar a donde sé que tenía que ser, ¿no? Entonces, pues no sé, es muy loco porque al final es como
como si fuéramos a la escuela y nos saltáramos las clases. Es como, tienes que regresar para aprender. Y, y también estaba pensando como la frase de donde está tu tesoro, está tu corazón. Realmente me doy cuenta que la importancia de los sentimientos, de las emociones, porque muchas veces podemos decir como, ah, no, sí, yo sigo a Jesús, pero en tu corazón todavía hay rencor, todavía hay odio, todavía hay avaricia, todavía hay otras cosas. Entonces, justo lo que hablábamos hace varios estudios atrás de también como del mentalismo, de esta capacidad de que el pensamiento y el sentimiento crean, ¿no? Crea imágenes. Entonces, no es tan importante, o sea, no que no es importante, sino vale más y pesa más el sentimiento y la emoción que lo que tú dices, o sea, que lo que tú proyectas, ¿no? Sino, no vas a engañar a Dios, no vas a engañar a la divinidad. Y estaba recordando como en otro estudio como un espíritu decía, "Ah, es que no puedo engañar a la divinidad, o sea, ya vieron todo a través de mí, ¿no? Me escanearon por completo, no puedo engañar a nadie". Entonces, eh, pues realmente de nada sirve hablar y predicar mucho amor al prójimo si nosotros no estamos trabajando realmente en nuestra soledad con nosotros mismos lo que se tiene que hacer. Entonces, era eso, aquí no engañamos a nadie. Gracias. La coherencia, Karen, la coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos, nuestras acciones, porque de nada sirve. Cuando dices no engañamos a nadie, sí, nos engañamos a nosotros mismos, simplemente, ¿no? Y ahí estamos dando vueltas en las mismas historias. Ahora tú dijiste, ¿cómo es difícil, no? Ah, lo sabemos y nos damos cuenta, pero ahí andamos dando vueltas. ¿Y sabes por qué? Esta mañana yo estaba haciendo un post para el grupo de Facebook donde decía que el sacrificio y el esfuerzo, el sacrificio y el esfuerzo son los primeros peldaños de la gran escalera que nos lleva a Dios, ¿no? Entonces, sacrificio de nosotros mismos es muy difícil. Sacrificio de nuestros placeres es inmenso como trabajo. El esfuerzo, no estamos acostumbrados a hacer esfuerzo. Siempre buscamos lo más fácil, la salida, los caminos más cortos, el menos esfuerzo posible. Entonces es una reeducación de nuestro ser lo que tenemos que hacer, ¿no? Reeducar nuestro espíritu y teniendo ese foco, porque si no vamos a seguir dando vueltas. Está bien, señor Sergio. Muy buen día. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Me hizo pensar, Karen, lo que dijiste, que cualquier cosa que hagas, todo te regresaba hacia Dios, hacia ese camino, y Dios, y el amor de Dios irradia en todo el universo está, y nuestro corazón está programado para ir hacia Él, es esa brújula que inevitablemente nos lleva hacia Él, y sí, cuando, como dije al principio, cuando nos desviamos de esta trayectoria, sufrimos, pero sabemos cómo el amor de Dios y el tiempo, tarde o temprano, va a curar todos los pecados, todo, o sea, solo el amor de Dios y el tiempo, tarde o temprano nos va a terminar llevando hacia esa meta final que tenemos todos. Recibimos el viernes un bienfetor que hemos recibido varias veces, que nos acompaña y que es muy luminoso y tiene una inocencia, así como un niño, es muy bonito su energía. Y él nos decía que él comparaba a Dios a un sol gigante, 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 y que todos tenemos como meta de gravitar alrededor de él. Y que él dijo que hay muchos de nosotros que estamos extraviados por el momento, pero un día llegará donde todos danzaremos alrededor de él, del sol central, toda la humanidad agarrado de las manos, felices, así con esa felicidad como niños. Fue una imagen como muy bonita que nos dio. Y creo que es eso, Hay muchos de nosotros que estamos extraviados por el momento, pero tarde o temprano todos volveremos a ser creador, todos. Quería comentar rápidamente lo que dijiste hace rato de que nuestros benefactores, Dios, nuestros días, siempre tenemos esa ayuda. Y me hizo pensar en la parte del texto, ¿no? Cuando esta persona anda vagando ahí, que quiere respirar y que pide socorro.
cuando al principio del texto, y que dice, 2 manos vigorosas me levantaron y me vi de repente afuera, ¿no? Esas manos vigorosas, me imagino que es su benefactor, su guía, un espíritu que lo vino a sacar de ese, él estaba en el túmulo, encerrado, o sea, encarcerado, y él fue y pum, lo sacó, ¿no? Y esa ayuda siempre está ahí, siempre está ahí. Y en la iglesia, cuando le diste, buscabas oro, oro tienes, eso lo hizo reflexionar también, ¿no? Yo pienso también, yo lo hablaba con Sebastián, pues el texto no dice si es su benefactor, si es otro espíritu, pero esa simple frase lo hizo despertar, ¿no? Buscabas oro, oro encontraste. Entonces, esa ayuda siempre está ahí. Hasta el último de los asesinos, el peor criminal, tiene siempre ayuda. Nunca nos olvidemos de la parábola que Jesús dice que el cielo va a estar más contento de resgatar una oveja perdida que 99 que no se perdieron. Justas, y si una se perdió, o sea, él la va a ir a buscar hasta donde sea, y cuando vuelva, el cielo va a estar de fiesta. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, hicieron una gran fiesta, porque él regresó, porque él estaba muerto y volvió a la vida, porque encontró su camino. Entonces, es muy bonito todo esto, y creo que nosotros tenemos es una bendición enorme tener acceso a todo esto y poder, mientras vamos caminando, tomar conciencia de todo esto realmente y reflexionar profundamente sobre todas estas enseñanzas, porque va a ser la diferencia entre cómo va a ser en el futuro nuestra vida en el mundo espiritual, o mismo que sea sufrimiento, aceptar y saber por qué estamos sufriendo. Hace toda la diferencia esto. Antonio. Buenos días. Yo nada más quería compartir lo que ayer estoy leyendo un libro nuevo, bueno, escuchando. Es la continuación de Nuestro Hogar, es la siguiente parte, ¿no? Y estaba como, le platicaba a Caro ayer, que estaba como, o sea, ahorita tuve que regresar otra vez porque como que esa primera parte me gustó mucho, como la importancia de este momento y de como esta oportunidad. Porque André Luis, el personaje principal, está como en otro ministerio, en el Ministerio de Comunicación. Y aquí tiene una reunión o sea, dan una plática y da a entender que todas las personas que están ahí, hay unos que son nuevos, pero la mayoría son medios y son endoctrinadores que fallaron en su misión. O sea, ahí te da a entender que hay cientos de personas que encarnan con mediumidad. Hay cientos de personas que van preparadas para ser endoctrinadores. eh, o sea, de ese grupo no, hasta ahorita no hay ninguno que hayan dicho que, tú hiciste bien tu trabajo. O sea, nadie, nadie. Y todos llegan así como obviamente pues llegar a es como decirte, te vamos a dar una tarea y tienes que ir a cumplirla. Y llegas con las manos vacías, o sea, llegas y no traes lo que te encargaron, no traes nada. Incluso hay personas que llevan débitos, o sea, que te dicen, nada, te voy a dar tanto te voy a dar estos dones para que vayas y los compartas. Y llegas y no traes nada, ni siquiera lo que te diste, y lo que te dieron lo malgastaste y lo usaste en otras cosas. Y entonces aquí es como, te hablan de diferentes casos y todos los casos son diferentes circunstancias, súper diferentes todas. Pero algo que me llamó la atención es que todos tenían las herramientas para hacer, unos más, otros menos, pero todos tenían las herramientas para hacer lo que tenían que hacer. Y todos, por alguna u otra razón, decidieron no hacer su trabajo. Unos porque no se animaron a hacerlo, otros porque lo hicieron mal, otros porque se dejaron corromper y se dejaron corromper aquí
y pues, al final pues, se corrompieron, por no entrar en detalle. Pero, pero me estaba poniendo a reflexionar como que, o sea, cómo llegaban ellos. O sea, llegan pues obviamente muy apenados. Y hay uno que me acuerdo mucho que decía como, ok, ya sé que no lo hice bien, pero ya quiero regresar. Esta vez sí lo voy a hacer. Y le dicen, no, hermano, tienes que esperar. O sea, tienes que esperar a que, o sea, que te toque otra vez. Y luego otra hermana que decía que, hermana, pero como usted, si usted era el ejemplo de nuestra clase, usted era el ejemplo de todas nosotras. Estuvo 30 años preparándose para encarnar y cuando encarnó, y llega la señora toda penada diciendo, pues, o sea, me dediqué a otra cosa y completamente vendí todos mis dones y o sea, me dediqué o sea, algo que no tiene nada que ver. Entonces, como que eso me dejó reflexionando mucho al punto de que, pues, la verdad, o sea, lo escuché una vez y luego lo volví a regresar y me volvió a tocar en la misma parte. Y luego fue algo muy curioso porque justo estaba como estaba así como trabajando, estaba en un lapso mental así que estaba completamente devastado, estaba bien cansado, ya no quería nada y tenía que seguir trabajando y tenía como que, me sentía así y estaba como en un loop mental, esos loops mentales que se tienen así y yo me identifico porque cuando me dejo ir por ese loop mental y que me quedo ahí todo el tiempo, al otro día no me puedo levantar o me empiezo a doler la cabeza o me siento así completamente mal, o sea, mal. Ya me han tocado 2 o 3 ocasiones en que me da horrible y pierdo todo mi día completamente, o sea, completamente inutilizado, pues no puedo hacer nada. Entonces estaba, o sea, identifiqué que iba por ahí y así como que dije, no, 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 o sea, me tengo que entretener con algo más, tengo que salirme de aquí. Y en ese momento me llegó como un pensamiento, así una intuición de que tenía que, como que me acordé de ese libro, porque ya lo había empezado, pero no lo terminé. Entonces lo volví a poner y fue que me empezaron a llegar toda esa información, todos esos mensajes, y justo había sido el día de servicio, que la verdad también ese día estuvo pesado, o sea, pesado. Llegaron puros hermanos nomás a decirnos de lo que nos vamos a morir, o más bien de lo que ya nos morimos y de lo que nos vienen a- a- a recordar que por qué. Y justo fue, o sea, fue como para reforzar lo que ya veníamos haciendo de ese día. Y la verdad, mi hermana está súper comprometida, yo admiro mucho su trabajo y su compromiso, pero yo también estoy así como que, ay, güey, todos los días tengo que hacer esto. De por sí ya tengo una vida complicada y más me han estado atacando, más he estado recibiendo pensamientos, más he estado todo el día ahí, ahí, ahí. Y aparte de lo que tengo que hacer, tengo que ir a entregar 2 horas, o sea, 3 horas bueno, no son más, como son 5 horas de estudio, como 6 horas de estudio, más aparte 2 horas, 2 horas de servicio. Y decía, ay, o sea, ¿qué momento van a dejar descansar un ratito? O sea, ya, primero decía, sí, sí, y ahorita ya que la tengo, ya no la quiero. Pero o sea, estaba justo cuando estaba en eso, pues estaba en eso de que, ya, descansa. O como me llegaban los mensajes, ¿no? Y lo que decía Caro ahorita de dónde está, como que en todo, en qué está, y el texto también te lo vuelve a decir, en qué radica todo esto, en el servicio al prójimo. Porque justo lo que quería terminar de comentar con esta parte de lo del texto que rescato de todos los hermanos que estaban pues ahí en esa parte de que se habían fallado, es que todos y cada uno de ellos venían a hacer servicio a esa tierra. Todos venían a hacer servicio. O sea, todos, todos, todos. Y el chiste es de que se tiene que hacer un servicio completamente desinteresado, completamente a entrega de sus capacidades para hacia los demás. Entonces, habían fallado porque o no habían querido hacer servicio, o lo habían hecho, lo habían comercializado, o lo habían hecho de mala gana, o lo habían hecho como
diciendo, voy a hacer esto, pero al final no lo hacían como debía de ser. O sea, desde el corazón, pues sí, desde lo que es verdad, porque incluso el servicio, había uno que también me acuerdo que decía como, sí, yo endoctrinaba y todo, o sea, les daba así de aquí, o sea, yo era muy duro con ellos y les decía, y no, con Jesús, y me acordaba partes del texto, me los memorizaba para echárselos en la cara, pero yo no lo llevaba a cabo en mis acciones. Entonces, como todo se reduce al servicio hacia los demás y el predicarlo con el ejemplo. Y ya, para no extenderme. Gracias. Eso, Antonio, todos nosotros que estamos en contacto con la doctrina, tenemos una gran responsabilidad, sobre todo los que trabajamos con la mediunidad. Es una gran oportunidad para todos nosotros, para eso vinimos. Y al principio es difícil cambiar los viejos hábitos que tenemos, las costumbres que tenemos. Es difícil, pero poco a poco, paso a paso, va ganando fuerza. Y yo personalmente también al principio decía, pero hago este trabajo porque me conviene, porque va a ser benéfico para mí. Pero después va cambiando eso. Uno se va dando cuenta del sufrimiento que hay a nuestro alrededor y del cambio que uno puede ir a hacer con nuestros hermanos y ya nuestro foco cambia. No es más por querer comprar nuestro karma, pero es porque la necesidad está ahí y tenemos la oportunidad de hacer un cambio. Y es interesante cuando dices que todos esos hermanos tenían un fin. Y eso somos todos nosotros venimos a esta encarnación con una meta, con un objetivo, con una misión, lo que llamamos nuestra misión de vida. Entonces, pues nos corresponde trabajar en eso y nuestra misión siempre es el bien, siempre. En cualquier aspecto, que una persona venga para ser médico es para hacer bien, que una persona venga para ser arquitecto es para hacer el bien, para una que es abogado para hacer el bien. Entonces siempre nuestra misión es aplicar el bien, la búsqueda del camino del bien en todo lo que hagamos. Lo que hablábamos la otra vez, santificar todas nuestras acciones. Y eso que dijiste, Antonio, lo estudiamos la semana pasada cuando en el texto nos decía que Jesús, que el Señor nos concede el estímulo a través de 1000 recursos diferentes. Siempre está ahí, todo está abierto a nosotros, todo se presenta a nosotros para encaminarnos hacia el bien, para ese servicio, para esa vida más elevada, siempre está ahí. Entonces, bueno, las quejas no sirven, las quejas nunca sirven, por más difícil que sea. Ahora les acabo de decir lo que puse esta mañana, sacrificio y esfuerzo. Sacrificio y esfuerzo, esos son los peldaños. Tenemos que ser realistas, que no venimos acá a descansar, a estar en paz. Y la naturaleza del espíritu es el trabajo constante, la evolución constante, no el estancarse en placeres fugaces o en hábitos cristalizados, patrones. La naturaleza del espíritu es el trabajo. Bueno, gente, vamos a cerrar. Vamos a agradecer. Si ya no hay más comentarios. Reflexionando, ¿no? Quedémonos reflexionando esta semana. ¿En qué estamos poniendo nuestra atención? ¿A dónde estamos dirigiendo nuestro foco, nuestros sentimientos?